Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente en este podcast, On Your Data Change the Game, cuyo propósito, como bien saben, es poder generar cambios a partir de el conocimiento de la data, el conocimiento de las situaciones con sustentos reales y a partir de eso tomar buenas decisiones para generar cambios, en este caso, obrar cambios básicamente en el país, en el mundo en general. La idea de este espacio es ser un espacio de inspiración, de promover la colaboración, la innovación al servicio del país, generar una riqueza colectiva y sobre todo generar gestores de cambio. Y el día de hoy que vamos a tocar un tema sumamente importante, pero honestamente les digo que a mí me ha tomado demasiado tiempo en aprenderlo y dije, creo que mejor voy a hacer que la maestra nos enseñe en vez de yo poder aprender algo que es súper complejo y muy importante. Con la gran colaboración del Banco Mundial, tenemos el día de hoy a una gran invitada, a una real game changer que sirve de referencia para todos nosotros, que es Eliana Rubiano Matulevich. Un gusto tenerte acá y un honor, Eliana. Eliana es economista senior del Departamento Global de Pobreza para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. A lo largo de su carrera ha trabajado en temas de pobreza, desigualdad, migración forzada, igualdad de género, liderando tanto estudios técnicos como diálogos públicos en toda la región. Antes de su rol actual estuvo igual en temas de género en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial igual. Ella es doctora en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Maastricht. Tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia y una maestría en Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Como muchas de nosotras, moviéndose en el mundo del STEM, en el mundo de cómo ayudar a las niñas a salir ayudarnos a salir de este estado de pobreza a través de emprendimientos, a través de esta gran riqueza digital y cómo promover ese desarrollo inclusivo. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ti, Marita. Buenas noches y muy contenta de estar en este podcast contigo. Bueno, para empezar, yo quisiera que nos digas, desde un concepto técnico, más técnico que emocional, ¿cuál es la definición de pobreza? Marita, la definición de pobreza, en pocas palabras y de forma muy sencilla, es una privación de bienestar. Y eso va más allá del dinero. Incluye no poder satisfacer las necesidades básicas, pero también no tener acceso a oportunidades. Y lo interesante es que lo que consideramos básico no solo cambia en el tiempo, sino cambia entre países. Entonces, hace 50 años, por ejemplo, podríamos decir una necesidad básica era tener comida y techo. Incluye salud, educación, conexión a Internet. Entonces, la pobreza es un fenómeno dinámico y nuestra forma de entenderlo también debe ser. Hay diferentes formas de mirarla. Podemos referirnos a la pobreza monetaria, que es probablemente la más conocida, ¿no? Es no tener ingresos para poder satisfacer lo básico, cubrir lo básico, pero también tenemos conceptos de pobreza multidimensional, que es mirar privaciones concretas. Mis hijos están yendo a la escuela y están aprendiendo, tengo acceso a salud de calidad, tengo acceso a conectividad, vivo en un entorno seguro. Y hay una tercera dimensión que a veces olvidamos, sobre todo los economistas, que es la pobreza subjetiva. Es cómo yo me siento, cómo me percibo respecto a los demás. Alguien puede no ser pobre en la estadística, técnicamente, pero se siente pobre porque sabe que no puede afrontar una eventualidad, porque ve que otros progresan y ella no, y eso afecta obviamente las decisiones de vida. Para darte un ejemplo muy rápidamente, piensa en una familia en San Juan del Lurigancho. El papá trabaja haciendo deliveries, la mamá trabaja vendiendo menús. Quizás juntos ganan lo suficiente para estar por encima de esa línea que ahorita te voy a contar para medir la pobreza. Entonces, no se definen como pobres, pero sus hijos van a una escuela que no tiene internet o cuando se enferman van a un centro que no tiene medicinas.
Entonces, ¿son pobres? Eso depende, ¿no? Depende de cómo lo mido y de qué considero yo pobreza. Por eso es importante mirarla desde distintos ángulos. Mira, hablando de eso, hace poco conversaba con una persona y me decía, yo podría ser de la sierra, pero eso no significa que me falte el respeto, ¿no? Entonces, claro, entre ella y yo se generó una polémica, una discusión tratando de ser productiva. ¿Por qué lo miramos de esa manera, no? Y es eso que tú estás comentando, esa pobreza subjetiva que no tiene mucho que ver con los ingresos, con lo que puede hacer, ¿verdad? Sí, exacto. Es un concepto que a veces no se tiene en cuenta y es importante, ¿no? Genial. Lo que no se mide no se gestiona. Y justamente esa es la idea de todo esta conversación. ¿Cómo se mide la pobreza? Me encanta la frase, Marita. Eh, bueno, medir la pobreza es un proceso complicado. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y aquí básicamente echarle flores al encargado de medir la pobreza en el Perú, que es el Instituto Nacional de Estadística. Tienen una encuesta de hogares, que es como la herramienta con la que nosotros, los economistas, podemos hacer ese tipo de mediciones. Es la encuesta nacional de hogares. En el caso de Perú, es una encuesta enorme, es representativa de toda la población, tiene información de ingresos, gastos, educación, acceso a empleo, etcétera. Yo le digo que en América Latina y el Caribe es la Ferrari de las encuestas de hogares. Y esa encuesta se usa para construir lo que llamamos una línea de pobreza, ¿no? Y de ahí calcular la pobreza monetaria. Es que es a lo que primero me voy a referir. Es la medida oficial que tiene el país. Entonces, como te decía, esa línea de referencia es un monto de dinero que nos dice si la persona está por debajo, es pobre, y si está por encima, es no pobre. Esa línea en el Perú se mide con gasto, a pesar de que la encuesta también tiene ingreso. Y es una muy buena aproximación a al bienestar o las condiciones de vida. La línea oficial en Perú es de 454 soles por mes por persona, ¿sí? Dentro de un hogar. ¿Por qué 454 soles y no 600 o no 200 o no 1000? Bueno, eso es todo un concepto o una cifra que sale, que detrás tiene mucha ciencia. Y se calcula a partir de requerimientos calóricos. Entonces, lo que una persona necesita como mínimo para poder funcionar. Entonces, básicamente calculan eso y le agregan el costo de transporte, de educación, salud, entre otras cosas, y sumando todas esas cositas llegan a los 454 soles, que es lo que llamamos la canasta básica de consumo. También tenemos en el Perú y en muchos países la línea de pobreza extrema, que son 256 soles por persona por mes. Y es el costo de cubrir únicamente la alimentación básica, es decir, las calorías mínimas, no incluye los otros ítems que te mencionaba. Con esa metodología, como estamos viendo en la pantalla, en 2024, casi 28% de la población en Perú era considerada población pobre, o estaba por debajo de la línea de pobreza. Eso equivale a más o menos 9,5 millones de personas, de peruanos. Y 5,5% estaban en pobreza extrema, que es aproximadamente 2 millones de peruanos que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias. Sin entrar en demasiado tecnicismo, es bien importante decir que estas son cifras oficiales y son con las que debemos hacer política pública. Pero yo desde el Banco Mundial, cuando trabajo con muchos países y hago comparaciones, tengo que utilizar lo que llamamos líneas internacionales, que me permiten comparar cómo está el Perú con respecto a Colombia, con respecto a Bulgaria, etcétera. Esas son medidas diferentes y se acercan en cierta medida a la línea nacional. La línea internacional para países de ingresos medios altos, como es el caso de Perú, es de 8,30 dólares por persona por día.
Y el proceso de cálculo es una mediana de las líneas de pobreza nacionales entre los países del mismo grupo de ingresos, controlando por el poder adquisitivo, es decir, los precios en los países, ¿no? Costo de vivir. Y básicamente teniendo esa línea de referencia, yo puedo mirar si la tasa de pobreza es más alta en Perú o en los demás países. Pero nada, o sea, como para resumir, lo que yo diría es que en política pública, de nuevo, nos debemos referir a las cifras nacionales, que es las que tú estás presentando ahora, y además tratar de complementar con medidas em, adicionales, ¿no? Yo te decía la pobreza multidimensional, pero hablando de la parte monetaria, hay medidas un poquito menos, por decirlo, estrictas, que son, por ejemplo, la tasa de vulnerabilidad, ¿no? Y eso es las personas que están justito por encima de la línea de pobreza, no son pobres, pero no llegan a ser clase media. Y ahí me estoy refiriendo a la parte de abajo de la diapositiva. En Perú, esos son 6 de cada 10 personas, son pobres o vulnerables, es decir, ante una eventualidad pueden caer en pobreza. Es un número que ha ido creciendo en el tiempo Es y alto, sí es alto, y es uno alto. de los más altos de la región. Imagínate, son personas que están ahí como en el limbo, por decir así, ¿no? Entonces, ante cualquier eventualidad pueden irse por debajo de la línea. Mucha gente en Perú salió de la pobreza durante esta época de oro, en la que se redujo casi 40 puntos porcentuales la pobreza entre 2004 y 2019, y vino la pandemia y cayeron de nuevo en la pobreza, ¿no? Eso es solamente para ilustrar cuán frágil puede llegar a ser el logro social estando en esa franja. Acabas de tocarlo, pero quisiera que nos des una explicación mayor, porque es un tema que cuando lo vi me apasionó. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional? Eso es lo que te decía de cómo cambió que la pobreza cambió de cara. O sea, hay una gran vulnerabilidad. No quería dejar de mencionar esto. Eh, lo quiero mencionar porque está muy relacionado con el concepto de pobreza multidimensional. Y hoy en Perú la mayoría de las personas viven en áreas urbanas, las personas pobres viven en áreas urbanas, pero en el área rural todavía seguimos teniendo tasas de pobreza muy altas, ¿no? ¿Qué implica esto? Que yo tengo que ir un poquito más al fondo y no solo quedarme con un número de 28%, sino, ok, ¿quiénes son, no? ¿Qué características tienen? Para eso yo tengo que mirar otros indicadores más allá de lo monetario. La pobreza monetaria, y a mí me gusta mucho aquí usar la metáfora de un iceberg. Es como la parte de abajo del iceberg. Ves el iceberg desde el barco y ves la puntita. Esa es la estadística monetaria que saca el INEI, el Instituto de Estadística, cada año, y es lo que yo veo, ¿no? Tantas personas son pobres. Por debajo está todo lo que yo no puedo observar tan fácilmente. Muchas veces no tengo información. Y la pobreza multidimensional lo que mira son privaciones en áreas, en varias dimensiones de la vida, en educación, en salud, en seguridad. ¿Tengo agua? Sí, puede que tenga agua, pero la tengo 24 horas o la tengo solo por 3 horas. Tengo acceso a electricidad también de forma continua. Puedo acceder al mercado financiero. Vivo en un entorno seguro. Son muchas dimensiones y cada país define eso como cree que es más conveniente y dependiendo de sus datos. Es básicamente eso, ¿no? Es medir lo que va más allá del ingreso y que igual determina tu bienestar. Abajo tienes algunos ejemplos en esta diapositiva, por ejemplo, educación, salud, vivienda. Te doy otro ejemplo concreto. Hemos estimado que más o menos el 98% de las personas que viven en pobreza extrema, es decir, recordando por debajo de 252 soles, trabajan en informalidad. Esto quiere decir que tienen empleos que no son seguros, que no tienen protección social, las condiciones son precarias, ¿no? Y solo el 42% de la población pobre tiene, por ejemplo, una cuenta bancaria, ¿no? Eso también es una forma de pobreza. Ni siquiera te digo acceder a créditos, es no poder tener el dinero, poder participar de la inclusión financiera, ¿no? Entonces,
Todo esto por decirte que si yo miro las estadísticas, puedo ver que una persona aparece no pobre en una encuesta, ¿no? Si yo voy y miro, indago un poquito más de información, puede que esa persona esté viviendo sin agua las 24 horas, puede que tenga acceso a una hora o que tenga que ir a recoger a un camión que pase por el barrio. O puede ser que en ese hogar, no sé, vivan en un lugar donde no se puede caminar de noche, ¿no? O sea, todas esas son dimensiones que yo tengo que mirar. Si vuelvo al ejemplo de la familia en San Juan del Lurigancho, sí, la mamá vendió muchos más menús esta semana y el señor hizo más trabajos como taxista, ¿no? Pero los hijos siguen yendo a una escuela que no tiene internet, ¿no? Y siguen yendo a un puesto de salud donde no hay medicinas. Todas esas dimensiones, al analizarlas, me dicen, no necesariamente esta persona salió de la pobreza, ¿no? Solo cruzó una línea de referencia, pero todas esas privaciones siguen estando ahí. Y en el caso de Perú, el INEI está trabajando en una medida para poder sacar un indicador de pobreza multidimensional que también sea oficial, ¿no? Mientras tanto, nos podemos referir a estos indicadores para ver las condiciones de vida. Esto que mencionas me parece bien interesante porque, claro, yo lo veo desde el ángulo, yo me estoy poniendo ahora del otro lado, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar en proyectos, en soluciones y empezáramos a aplicar la información en la innovación para resolver cada uno de estas partes, las oportunidades son muy altas. Y muchas veces, en realidad, uno de los mensajes y el propósito de tener este espacio también es que no todo tenemos que dejárselo al gobierno de turno, el que fuera. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros como personas naturales, como personas jurídicas. Y claro, y yo veo en el país muchas empresas, muchas corporaciones que tienen asociaciones y que están trabajando por muchos de estos conceptos para ir mejorándolos. Si tuvieras que hacer desde la perspectiva de una estudiosa, de una conocedora de pobreza en el país, si tuvieras que hacer un ranking de soluciones, o sea, de cosas más álgidas, ¿cuál sería el ranking para decir, yo empezaría por esto? O sea, digamos, acá vemos varias personas o varias empresas que están mirando y queriendo ponerse en acción. Sí. ¿Cuál sería tu mejor recomendación para empezar? Marita, tú tocaste el punto perfecto. No necesitamos depender siempre del gobierno o del sector público, ¿no? Ahí atraer la inversión, tener el entorno eh, adecuado, por decir así, esa confianza para que los inversores vengan, es bien importante. ¿Por qué? Porque el principal factor para salir de la pobreza, y lo hemos estudiado en Perú, es el empleo de calidad. El crecimiento económico sí es buenísimo. Si tú no tienes crecimiento económico, es muy raro que puedas reducir la pobreza, pero no es suficiente crecer. O sea, crecer no implica que vas a reducir pobreza. Lo que sí sabemos es que en ese periodo dorado que te dije de reducción de pobreza en Perú, fue el empleo el que explicó 80% de la reducción. Lamentablemente era un empleo frágil, unas ganancias frágiles, empleo de baja calidad. Entonces, no se logró como mantener eso cuando llegó la pandemia. Pero Exacto. sabemos que es empleo con ciertas características, ¿no? Empleo formal, empleo que te dé un seguro de salud, que te dé acceso a ahorrar para una jubilación, ¿no? Vacaciones, etcétera. Entonces, yo priorizaría el acceso a empleo de calidad en el área urbana, que sabemos que es donde 3 de cada 4 personas más o menos son pobres, ¿no? Entonces, ahí es clave trabajar con los que están generando el empleo, que son las empresas del sector privado, y decirles: ¿qué necesita? Usted necesita, no sé, personas en el sector de tecnología, ¿no? O necesita expertos en agroexportación. Ok, vamos y trabajemos con las universidades para crear currículos que permitan formar a las personas con esas habilidades que usted está demandando.
pero también necesitamos un compromiso de ellos. O sea, si yo doy de mi parte y tengo esas personas, necesito que las contrate, ¿no? Las contrate y les dé una estabilidad, etcétera. Esto es bien importante, sobre todo para los jóvenes, los que están ingresando al mercado laboral y para las mujeres, ¿no? Que tienen responsabilidades en el hogar, que les cuesta más desplazarse por el tema del cuidado de los hijos, etcétera. Entonces, esas son las cosas que yo priorizaría. Yo te decía, la pobreza en Perú cambió de cara, ¿no? En el área rural yo tengo una alta prevalencia de pobreza con unas causas que pueden ser diferentes, pero sigo teniendo una población grande pobre. Ahí hay que priorizar la productividad también, productividad agrícola, ¿no? Entonces, hay programas que ya existen en Perú como Acuguiñal. Ese programa ha demostrado ser efectivo en reducir la pobreza, aumentar los ingresos. Entonces, ¿por qué no construir sobre lo que ya tenemos y seguir proporcionando asistencia técnica, pero también darle acceso a los mercados, a los productores, ¿no? eh, Promover la asociatividad. Esas son cosas claves que yo priorizaría para aumentar los ingresos, ¿no? Que es lo que lleva a que eventualmente se reduzca la pobreza. En paralelo, no podemos olvidar el acceso a servicios básicos, agua, educación, salud, protección social, ¿no? Esos son como los pilares que van a permitir que una vez yo estabilice el empleo, tenga las personas integradas en este mercado laboral con mejores condiciones, que las ganancias se puedan sostener en el tiempo. Entonces son como agendas paralelas y finalmente la seguridad. Marita, no, yo no puedo reducir la pobreza si no tengo Totalmente, seguridad. Y es correcto. causa y efecto de la pobreza. Sí, nuevamente poniéndome del otro lado, yo diría que ahora toca como hacer, y seguro que el banco lo tiene, seguro que lo han hecho, como hacer un drill down, para hablar en mi lenguaje, en cada uno de los puntos, por ciudades, por regiones, por sexo, ¿no? Para ir tomando segmentos de población donde generar ese impacto, ¿no? Y promover esa empleabilidad, ¿no? Tú eres especialista también, Sten, en niños. Yo creo fervientemente, creo profundamente que los modelos de negocio digitales, que la tecnología, la IA en el buen sentido de la palabra, que podemos hablar muchísimo de IA, siendo para mí algo extraordinario, con un gobierno apropiado, puede ser un generador de cambios muy importantes, porque los modelos de negocio digitales definitivamente ya llegan a ese espacio de personas donde tres o cuatro muchachos o tres o cuatro señores pueden reunirse, pueden tener un espacio, pueden trabajar un proyecto y pueden innovar. Y definitivamente la creación del trabajo y evidentemente enseñarles a tener trabajos formales que no sean frágiles, ¿no? Que sean, que vayan creciendo y que vayan desarrollando. Yo soy consciente y creo completamente que en nuestro país hay mucho por hacer.